Buenas tardes a todos. Estamos en el Sucucho Comiquero en estos programas especiales dedicados a reseñas de historietas de diversa índole. En este caso en particular vamos a hablar del autor integral Paco Roca, editado este año por dos editoriales de historieta argentina. En este caso las obras que vamos a analizar son, más que nada las vamos a comentar siempre sin spoilers, La Casa, editada por Hotel de las Ideas, y Arrugas y las calles de arena, editada por Utopía Editorial. Para este programa me acompaña ¿Cómo va? Santiago. ¿Cómo Acá, andás, acá Santiago? ¿Todo andamos. bien? Bien, empecemos con, para mí, el más galardonado que tiene, que es en sí la casa de estos tres tomos, y justo fue el primer publicado por Hotel de las Ideas, que es una historia cotidiana, simple, como vos lo quieras llamar, porque te podés sentir muy reflejado, ya que es la muerte de un familiar muy importante, sería la muerte de un padre que deja una casa familiar vacía, sin alma en ese sentido. Entonces, el protagonista, que tiene dos hermanos más o tres hermanos más, si no recuerdo, empieza a ir a la casa para no dejarla que la casa esté en ese sentido. La empieza a limpiar, la empieza, no sé, tiene jardín, entonces tiene que sacar las hojas del jardín, cosas cotidianas de una casa, pero no es tu casa en ese sentido, ya que vos ya no vivís más, tenés familia, hijos y todo eso, entonces es como que este individuo con sus hermanos empiezan a recordar el pasado de la casa, de cuando se hacían esas reuniones familiares, como las reuniones familiares típicas de Navidad, Año Nuevo o Pascua que haces con tu familia, que iban todos y tus vecinos y todo eso. Una historia muy linda. Yo justo voy a reconocer que la leí en un momento tal vez no tan feliz de mi vida, ya que la que vivía abajo de mi casa, mi abuela, falleció, entonces me hacía mucho acordar a esto y me tiro un lagrimón el tema de la casa, pero muy buena historia. ¿O no, Capitán Fede, en Sí, ese sí, sentido? justo comparto todo lo que decís. Me parece que es como la historia de Paco Roca y la muerte de su padre. Lo que hacen estas personas, como tenemos que ir a esa casa, como siempre, empiezan a recordar cuando la empiezan a arreglar, después una cuestión de que no saben si la van a vender o no, o qué van a hacer con eso. Eso Y, mismo. y es como esa historia de que decir, bueno, cuando va a la casa de alguien, de algún familiar cercano que murió, cada una de las cosas te recuerda, es un recuerdo, ¿cierto? Hay que arreglar un techo, un rincón, una huerta, el patio, cualquier cosa es un recuerdo, entonces utiliza a Paco Roca como esta manera como para contar toda una historia que en realidad es como toda una metáfora que tiene que ver con eso, con esa niñez, con esa infancia, cuando estos hermanos vivían juntos y todo lo que representaba, que ahora ya son adultos, tienen pareja y tienen su vida, más o mejor. Me parece súper interesante todo ese planteo. Después, como para agregar, me parece, no sé qué te pareció el dibujo, el color de esta historieta. Me ¿Qué te encantó. pareció? A mí me gusta mucho este tipo de dibujo en ese sentido. La verdad que no puedo decirle nada mal. A ver, es muy caricatura, pero está muy bien personificados los personajes en ese sentido. Te ves muy Sí, reflejado con los rostros, las caras, hasta una boludez, la panza y cómo está diseñada la panza de cada chabón, qué remera usa. La verdad que sí, nada, en ese sentido, justo iba a decir muy bien. eso. Tiene una mezcla que, como es, como no llega a ser caricatura, es un poco más No, sintético el dibujo, pero tiene un eso. montón de detalle, a veces de los fondos o de la ropa. Esas cosas que a vos decís, los podés identificar a los personajes y me parece que es súper interesante. Después la otra cosa que tiene esta edición, que los otros no lo tienen, es cómo fue editada, a diferencia de las Sí, historietas. justo es una edición vertical, ¿se dice? Sí, no, O- sería al revés, sería como Es, horizontal o le es dicen horizontal, pero creo que es la apaisada. única, es apaisada, y creo que es la única de Paco Roca en general que es Sí, apaisada, si mal no recuerdo, en general también. esta Nada, característica que sea paisada, digo, como para no comentar mucho más cosas, es lo que hace, es que tiene varias viñetas y por lo general al ser apaisada utiliza a veces la mitad o tres cuartos como para contar una historia y al final o al principio hay como una viñeta como ampliada o más grande. En muchas de las sí, páginas esa composición funciona de esa manera, ¿viste? Como son viñetas chiquititas sí,
y bien a la derecha una viñeta más grande que amplía tal Y vez va algún cambiando, va detalle. cambiando. Ujú. También a mí me parece que como la cuestión así narrativa de cómo está hecho es súper interesante. Así que súper recomendada esta historia y como decía Borges, la gente no extraña los lugares, sino que en realidad lo que se extraña a la gente, ¿sí? Y me parece que acá es como una buena síntesis que tiene que ver con eso y por eso aplaudimos que bueno, que Hotel se haya animado con esta obra y por suerte tiene varias más el autor y por lo general siempre se dicen que son todas excelentes, así que está bueno por eso. Sí. Pasemos entonces a en un libro en un libro de Utopía Editorial, Alejandro Victorín, el presidente dueño de esta editorial, había anunciado en un tiempo, hace un tiempo, que tenían la licencia de Paco Roca y que tenían no una, sino dos obras. Al final de este año la pudieron publicar y que son Arrugas y Las calles de arena. Podemos arrancar si querés con Arrugas. ¿Qué te pareció esta historieta? Dale. Nada, Arrugas, creo que la leí hace 2 semanas, ambas estas ediciones, la verdad que le quedó muy, muy bien la edición de Utopía, para los que siempre son de quejarse en ese sentido, pero le quedó muy, muy bien. Nada, Arrugas cuenta una historia de un padre y un hijo. El hijo lo lleva al padre a un asilo de ancianos porque su padre trabajó mucho tiempo en una oficina y ahora estaba teniendo problemas de Alzheimer. Problemas tal vez simples y no tal vez tanto a la vista en un momento, pero no se sabía vestir bien la ropa, no estaba presente en formas físicas, sino es como que estaba recordando mucho el pasado del padre. Entonces lo mete a este asilo de ancianos, para no decirle otra cosa, creo que queda bien la palabra, asilo de ancianos, en ese sentido, y se encuentra con otro tipo de pacientes también que están, que son muy, muy divarachos, muy divertidos, porque, a ver, es algo triste, estás viendo la decadencia de un hombre con Alzheimer en ese sentido. Pero Paco Roca lo que tiene bueno es que lo cuenta lo trata de mostrar de una manera tan graciosa y tan como feliz lo que le está pasando a este, que no sentís tanto el sufrimiento de lo que le pasa a este hombre, porque este hombre tampoco se está dando cuenta en sí lo que le está pasando, hasta que llega un punto donde en la parte de arriba de este asilo de ancianos es donde está la gente tal vez que necesita más cuidados intensivos, y recién se da cuenta que él mismo está teniendo Alzheimer y que ya es grave. El Y que cada vez problema, va a necesitar más ayuda de esa gente. ayuda de esa, Y lo que dice Santiago creo que está bueno, porque nosotros si tirás esta premisa a una persona, te van a decir, eso es un bajón, no da para leerlo. Es como decir, bueno, te estoy recomendando una película sobre nenes con cáncer. sí. No es eso, no es solemne, no es, es seria como trata el tema, pero tiene un montón de humor, como decía Santiago, hay un montón de chistes, porque hay varios personajes. Tal vez el Sí, su personaje, compañero de habitación es un gordo lindo, por ejemplo, tipo ese un chorro, personaje como es un un chorro, persona. así. Es un personaje que es el que termina siendo como el que le cuenta al lector y a este personaje principal cómo funciona este asilo, entonces cómo cuáles son el resto de los integrantes, cómo funciona, cómo es el tema de cuándo le dan de comer y los horarios, cuándo es la siesta, cuándo hay deporte, cuándo salen afuera, qué es el segundo piso, de gente que ya no es autónoma y necesita a los enfermeros que los cuiden totalmente. Y después lo que hace, lo que tiene este personaje es bastante como, al parecer, Emilio, es acá que lo bastante tengo como justo. chanta, Sí. pero querible. Y al principio es un poco más cínico e incluso plantea como que él no tendría a ningún familiar o no tiene hijos y como que no está pegado a ninguna persona. Entonces como que él no va a sufrir eso porque bueno, no tiene amigos, no tiene nada por elección propia. Con el correr de los capítulos vamos a ver que este personaje va a cambiar, que también es interesante esa evolución. Y van a pasar un montón de otras cosas. Después lo que tiene que hay un montón de otros personajes, un montón de otros viejos que todos tienen algo, ¿cierto? Está la pareja de ancianos, que el hombre está bastante mal y lo tiene que cuidar. Justamente es el otro que tiene Alzheimer, pero está siempre en compañía de su fiel esposa. Entonces es Que no como que tiene no ninguna enfermedad y que la esposa decidió estar todos sus últimos años de su vida cuidándolo como una enfermera y estando en ese lugar que vos si lees eso y te tira re para atrás.
y en parte es por eso que a él no lo suben no lo terminan subiendo a la parte de arriba, porque él ya estaba para la parte de arriba, pero está con ella. Entonces al estar con ella es como que le queda un par de vida un poco más ahí. Sí, Hasta que llega un punto donde terminan subiendo los dos y los dos terminan sí, sí. siendo... Para no meter spoiler, digamos, ya sabemos lo que va a pasar, porque bueno, digamos que él tiene los primeros síntomas cuando va a hablar con el médico de la enfermería del lugar, le plantean eso como diciendo, esta enfermedad es irreversible, vas a terminar de esta manera, pero le vamos a dar un montón de ejercicio o pastillas como para tratar de retrasar eso que es inevitable. Entonces en la historieta vos ya sabes que va a terminar de esa manera, pero me parece lo interesante de esta historieta que es bastante cálida, es súper humana, los otros personajes también. Después hay un viejito que, por ejemplo, anda con un montón de medallas y como que Sí, las tres... recuerda cuando fue un deportista importante y como que vive... La mayoría como que están viviendo en un pasado. O te acordás la mujer que está como si estaría en un tren y ella está viajando en un viaje que no hizo. Sí. Y él también después se sube al tren, el Sí. mismo... Al principio este personaje como que estaría más alejado de este mundo, de esta fauna, lo ve a todos estos personajes como raros, como no le gusta para nada y los ve extraños. Después en un momento se empieza a dar cuenta que son personas como cualquiera y está bueno ese abordaje. Me parece que como para no seguir hablando mucho más de esta obra, después al final Paco Roca dice que tiene que ver con su familia y lo que pasó y que él investigó habló y entrevistó a un montón de gente sobre todo cómo funciona este lugar, estas enfermedades y todas estas cosas, como para hacer eso. Es súper recomendable, es súper querible la historia, es una historieta, no sé, cálida, humana, y que los personajes principales son toda gente de la tercera edad, y que no hay tantas historietas sobre eso, que lo cuenten de una manera, se garpa un montón, no sé. Sí, no. De forma de cómo está contada, yo no puedo decir nada porque, a ver, cuando me dieron la primicia que vas a hablar de Alzheimer, ya estoy pensando que vas a tener que llorar en toda la parte. Y terminas en realidad llorando en lo último que escribe Paco Roca en el final, donde dijo de que fue a asilos de ancianos, habló con los cuidadores de estos ancianos, hasta con los mismos ancianos para hacer la historia. Y nada, no puedo decir que sea algo triste lo que vas a ver al revés, te cagas muchas veces de risa, más con el que está al lado con el Sí, que está en la misma pieza que Emilio, que es como el ladrón que yo le llamo, sí. que quedó muy bien en ese sentido, así que no, en ese sentido no te vas a perder nada y no vas a encontrar algo tan triste Sí, como se le nada, dice pasa, muchas en esa premisa podría ser súper triste, pero bueno, no lo es porque por suerte Paco Roca lo veces. lleva bastante bien. Después el dibujo, como habíamos dicho con el otro, ¿cierto? Es un dibujo a color, tiene varias viñetas, la narrativa es Sí, excelente. Una vez más, la composición acá de los personajes, esa caracterización de los diferentes ancianos que son distintos, son todos diferentes. Me parece que se lee re bien, es realmente súper copada. Y para cerrar, vamos con la otra historia que es como diferente, que se llama Las calles de arena. Yo no sé qué sí. te pareció esta. De momento, de las tres que leí, porque no llevo a leer más, la más bizarra, o no, diría yo, Sí, la que te lleva por otro lado, por como que tenés que hacer como rompecabezas, cambia el un barrio género. que es como eso, y es un Las barrio otras son que es más más autobiográficas. universo. Sí, las otras son como más autobiográficas, tiene que ver con la cotidianidad, con un montón de cosas que te pueden pasar, lo que sea. Y acá, bueno, acá como que rompe con esto, me parece también está bueno, como diciendo, bueno, cambia de registro y como decía Santiago, no sé si querés contar algo de la historia. Es un hombre que tiene un tema de pierde la identidad, en parte pierde su identidad porque se la roba él mismo, no queda muy claro eso, y es como que cuando va en un pasillo para hacer como un pequeño atajo, ese atajo termina siendo como un teletransportador que lo lleva a un barrio que es un barrio que no puede salir. No sé cómo lo puedo Sí, definir, es medio raro, pero va por ahí. Creo, sí, sí. no sé más Este cómo personaje definirlo. principal es una persona que está todo el día trabajando y pensando en eso y que tiene una mujer, una pareja y que en realidad tienen que ir a hacer algo, un trámite importante que creo que era del banco y él toma un atajo porque en realidad antes de eso él estaba como en un lugar comprando cosas y era medio como comiquero porque te acordás
La historieta Sí, ¿qué arranca con había comprado como una... ¿Qué era lo que había comprado? Era... una Lo tengo estatua acá. gigante. ¿Te acordás que Sí, la no, ve? como una de faraón, ¿no era? No, no, es una Era algo así. figura de. Arranca que está como en una comiquería y está con un libro de Tintín en el Tíbet, y después ve una figura eh, que es del corto maltés, como el personaje principal, pero en tamaño, en escala como 1:1, tamaño real. Bueno, Sí, ponerle un personaje ficción, pero bueno, sería como casi de 2 metros. Se lo envuelven, como decía Santiago, parecería tipo como un sarcófago, como un faraón. eso, me daba eso. Y él pierde todo ese tiempo, entonces bueno, se tiene que apurar para llegar a ver a su pareja, porque bueno, le quedan 5 minutos, se toma un atajo y ese atajo termina en un barrio, que ese barrio es casi como una trampa, que él intenta salir, no puede salir. Una vez más, este personaje va a conocer las reglas que tiene este lugar y va a conocer un montón de gente que es bastante extraña. Y cada uno de Sí. esos personajes no pueden salir por diferentes maneras, por diferentes motivos, y es como toda una metáfora que tiene que ver con el tema el trabajo capitalista, porque va por ese lado. Digo, no sé, en un momento llega a un hotel y hay una mujer que que se quiere tomar el día, pero siempre en ese hotel pasan cosas, entonces los domingos trabaja, entonces nunca tiene un día libre. Termina en una habitación con una persona, con un viejito que también dice que él sabe cómo salir, pero para hacer eso tiene una agenda y tiene que cumplir un montón de pasos para hacer su maleta. Una vez que agarra en su maleta y empieza a guardar las cosas, termina de guardar esas cosas, no está seguro, saca las cosas y las vuelve a guardar y le lleva todo el día. Entonces como que nunca puede salir. Y todos los otros Ese personajes... bucle, Sí, es bucle. un bucle. Después hay otra persona que es una mujer que solamente se comunica escribiendo cartas y le responden de esa manera y entrega cartas que en realidad la escribe ella, y Y esa ya. mujer en realidad son todas las mujeres iguales. Después nos vamos a enterar por qué todas las mujeres son iguales, que hay otra persona y eso. Pero bueno, me parece que son todos como personajes atrapados en ese lugar y que nadie puede salir, y como dice Santiago, es un bucle que todos los días su vida se repite y que nadie es consciente de eso, como que todos los días estos personajes hacen la misma vida y al otro día lo mismo, y nadie puede ser consciente de eso. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te gustó? Eh, Me gustó mucho. A ver, en sí es muy buena historia. Tal vez la tenés que leer de vuelta, como dice, porque hay cosas muy específicas que no las entendés porque no son inentendibles al principio de cuando las lees. Entonces, queda bien, sí, el mismo formato de dibujo, muy humanizado en ese sentido. Tal vez acá tiene un poco de colores como más chillones y a la Sí, vez más oscuros, ¿viste? En el mismo formato. Es como que hay partes como que está muy, muy colorinche, muy bien, y hay partes como que se apaga el color, más en la noche, que es sí, lo que le pasa a esto, sí, sí. sí, porque es ese día. Después, por ejemplo, hay Mm. otro personaje que es una pareja que vive en una casa y el marido está en un Espera morirse. Sí, dice que se va a morir y está esperando eso, entonces está con su traje, con un cajón abierto y está todo el día ahí. Pero bueno, no queremos contar mucho de esto, bueno, pero en algún momento más vale que va a pasar algo por la irrupción de este personaje y como que va a cambiar esas personas, pero bueno, cuando lo contamos de esta manera parecería decir, bueno, es cualquiera, súper fumado, pero me parece que tiene una lógica, una narración, y como dice Santiago, lo terminás de leer, lo puedes volver a ver, hay un montón de detalles que como que te fue dejando el autor, y no es como decir, bueno, no se entendió nada. Y me parece que y te va llevando la historia porque es interesante, como diciendo, a ver qué va a pasar, Es como decís vos, cada personaje es una metáfora de lo que a vos te puede estar pasando en tu vida personal. Sí, Y tal vez vos no te estás dando cuenta de eso. Es más por ahí donde quiere ir Paco en esta sí, me historia, parece justo. perfecto lo que dijiste. Sí, esa gente que está en un trabajo y no le gusta y lo sigue haciendo, esa gente que está en una carrera y no la quiere cambiar y se siente frustrado, esa vida que vos decís tiene que ver con esta sociedad en la que vivimos, y bueno, y utiliza todos estos elementos, que por eso, a diferencia de los otros dos, es como el tono menos realista, o un poco más, va por este lado, pero me parece también es súper interesante, súper atractivo. Después el dibujo sigue siendo súper detallado. Acá me parece que le mete un poco más laburo al barrio, porque como que el barrio es importante. Es que lo importante es el mundo del barrio, ya el bar, Entonces, que no puede salir.
mete muchos detalles de las habitaciones, del barrio en sí o de los lugares, como para que vos no te pierdas en ningún lugar en algún momento, vos decís, bueno, ahora están en el hotel, ahora están en esta parte, en la playa, lo que sea. Trata de darle como vida a ese barrio para que vos creas, te des cuenta que en realidad está en ese lugar. Y me parece que es como interesante este personaje que al principio vos decís, no, tal vez es el menos carismático de los tres, de las tres No, historietas. porque sí que creo que lo carismático es el mismo barrio Sí, en sí. No es como decimos, no. Sí, es eso. Lo carismático es el barrio en sí. No, no, no tal vez tanto los personajes. Porque los personajes no son carismáticos porque son fríos en ese sentido, te estás dando cuenta. Pero va porque va por un sentido de significancia en la sí, historia. Así que sí, 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 tiene una razón de ser, así que me parece, yo como para no, la idea no es spoilear esto, sino poder comentar esto, que voy a decir, bueno, Paco Roca, un autor español que ganó un montón de premios, por ejemplo, Arrugas incluso, se hizo una sí, película de animación y que por eso se hizo más conocida todavía. Tiene varias obras, es como este estilo de historieta europea, novelas gráficas. Son historietas autoconclusivas que arrancan y terminan, que me parece que están buenas, encima son a color, están buenas las ediciones, y tiene varias obras el autor. Y me parece que está bueno esto, tener la posibilidad, de diferencia que tal vez estamos más acostumbrados en el manga, que licencian a un autor y vos decís, bueno, esta editorial tiene que publicar toda una serie y después, una vez que termina esa, publicar otra y no puedan hacer cosas en paralelo. sí. Me parece esto que lo hayan agarrado Claro, porque tal vez en un momento Utopía dijo que al final todos los derechos los terminan teniendo ellos, pero el primero que los sacó fue Hotel, entonces es medio raro cómo está esto en Argentina. Estaría bueno que tal vez lo tengan varias ediciones. Hotel la verdad que lo hizo muy bien con el formato ese eh, apaisado. como Sí. apaisado, la verdad que le quedó bien. Y Utopía no me puedo quejar de nada con el tema de las dos ediciones porque les quedó muy bien, la sacaron en tiempo y forma, ambos creo que estuvieron en la misma semana. Y Sí, nada, en ese sentido hay que darle para adelante. Y la traducción también de ambos creo que no hubo mayores resaltos, primero porque no es algo español en ese sentido, no tenés que salir tanto del juego a lo que pero bueno, estás. lo que dice Santiago, como es español, tuvieron que adaptarlo. Decidieron adaptarlo como al rioplatense o al argentino, entonces no es que lo estás leyendo en español, que bueno, ya hay una decisión cómo te gustaría leerlo a vos. Yo justo una de las obras de Paco Roca la había leído en español de España Gallego. y Sí, gallego, sí. se entiende, porque vos si estamos acostumbrados y los personajes son españoles y no te hace ruido, porque bueno, tiene que ver con eso. Y alguna palabra no le entendés, alguna frase, hoy en día la googleás y listo. Después, bueno, me parece las dos ediciones de Utopía, la diferencia que tendrían en la edición, que Arrugas tiene solapas y las calles de arena no. Pero bueno, me Ah, parece eso es que verdad. la diferencia esa me parece que es la edición Por el original. tema de hoja. Una tiene más hojas que la otra, creo que va Sí, más por ahí. o fíjate que yo que sé, la de solapas de Arrugas, si lo abrís las solapas, como que continúa el dibujo de la tapa, que sería el personaje principal en ese tren y que están todos los personajes. Que vos la abrís toda, es como. Sí, Es, igual también Justo está Arrugas bueno. es de una de las que, que ganó más premios, entonces como que Sí, tal vez la quitó un poquito más sí, al lado sí. de la otra. Pero me parece que este 2022 con 3 horas de Paco Roca, un autor súper Muy bien. interesante, es un golazo y esperemos que, que le vaya ido bien a estas ediciones para que el año que viene poder leer todas las otras obras que tiene Paco Roca, que se mete con diferentes temas, no sé, hay uno de la Guerra Civil Española, hay otras cuestiones, me parece que va por ahí. Yo no sé, Santi, si Sí, quieres decir algo más, si no cerramos acá. Alfaro también. No, en ese sentido creo que, a ver, tratamos de hacer estos podcasts para que la gente se abra un poquito más de no solamente manga y anime, no sé cómo Sí, explicarlo bien, ¿viste? Pero tratamos de hacer esto en el sentido porque si estamos recomendando algo, es algo que lo puede leer cualquiera, ¿entendés? Esto lo que tiene Paco Roca es que lo puede leer cualquiera y que lo vas a entender a la perfección sin tener que hacer nada de buscar información de que sí. Japón. No. Es España, chicos, es bastante cercano. Tal vez tenemos familiares o algunos ya de acá viven en España y la verdad que es Sí, hermoso ver algo tan natural, tan simple en digo, ese la sentido. temática, me parece que la temática, como decías vos al principio, yo No que sé, tenés que sacar poderes del culo, no, podés hacer historias re simples y van a ser bárbaras. Es como Teniuchi para mí.
en ese Sí, sentido. podría Va muy ser, por ahí. podría ser esa línea de esos personajes y esa vida que como son como superhumanas y cotidianas, pero que son entretenidas. Puedes decir, bueno, fíjate que la casa que tiene que ver con un padre y que muere y sus hijos y el pasado y eso, vos decís, cuando vos lo lees, el dibujo, la narrativa y lo que te van contando, los problemas de ellos, sus recuerdos, cómo van apareciendo, es muy interesante y es muy entretenida. No es para nada, ninguna de estas 3 obras son aburridas o densas. Me parece que también suman un montón de ese lado. Así que bueno, esto fue todo este programa sobre reseña de Paco Roca en Argentina. Gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue el Sucucho Comiquero. Saludos, gente.